No distingue entre fe ni culpa, solo reconoce el respeto. Un altar profanado, una promesa rota, y un nombre que jamás debió pronunciarse dieron origen a 3 historias reales con el mismo final, advertencias antes del castigo. Esta es la historia de la Santa Muerte. Si decides quedarte, escucha hasta el final. Y si no quieres perderte las historias que muchos prefieren callar, suscríbete ahora. La Santa Muerte no nació como una imagen, nació como una certeza. Antes de tener nombre, antes de tener altar o veladoras, ya estaba presente en la mente de los pueblos antiguos como una fuerza que observaba el momento exacto en que la vida se apagaba. Para las culturas mesoamericanas, la muerte no era un castigo ni un final, era una presencia que acompañaba, que guiaba y que reclamaba lo que inevitablemente le pertenecía. No se le huía, se le respetaba. Cuando llegaron los conquistadores, esas creencias no desaparecieron. Fueron enterradas, ocultadas, forzadas a cambiar de rostro. La muerte, que antes tenía nombres y rituales propios, adoptó la forma que podía sobrevivir: huesos, túnica, símbolos cristianos. Así, en silencio, fue tomando la figura de un santo que nunca sería aceptado oficialmente. No porque fuera falso, sino porque no obedecía a las reglas. La Santa Muerte no prometía salvación eterna ni perdón, prometía algo mucho más peligroso: respuestas inmediatas. Mientras los templos negaban su existencia, la devoción crecía en espacios cerrados, en casas donde nadie preguntaba y en altares levantados lejos de la mirada pública. Allí se le pedía protección, dinero, salud, venganza. Y según los relatos que se repiten una y otra vez, ella respondía. Pero siempre de la misma forma, dando exactamente lo que se le pidió y esperando que el trato se cumpliera. La Santa Muerte no distingue entre fe o culpa, entre inocencia o pecado. No necesita que creas en ella para actuar. Solo reconoce una cosa: el respeto. Y cuando ese respeto se rompe, cuando alguien toma de su altar, olvida una promesa o pronuncia su nombre sin entender lo que invoca, no castiga de inmediato. Primero observa. Después advierte. Y solo cuando es ignorada, hace evidente su presencia. Es en ese punto, cuando ya no hay marcha atrás, donde comienzan las historias que muchos prefieren no contar y que otros jamás logran olvidar. Historia 1. El altar violado. La primera historia nos llega desde el Estado de México y comienza como empiezan muchas decisiones que luego no tienen vuelta atrás, con necesidad, con cansancio acumulado y con la peligrosa sensación de que nadie está mirando. Los 3 hombres se conocían desde hacía años. No eran extraños entre sí ni improvisados. La vida los había empujado a un punto donde las opciones parecían agotadas y el dinero se había convertido en una urgencia diaria, no en un deseo. Habían hablado muchas veces de esa casa. Una mansión grande, moderna, claramente costosa, cuyos dueños no parecían estar nunca. Viajes constantes, luces apagadas durante días, entradas y salidas espaciadas. Durante semanas observaron el lugar con paciencia, como si esperaran una señal que confirmara lo que ya creían saber. La señal nunca llegó porque, para ellos, todo confirmaba lo mismo. No había perros. No se escuchaban alarmas. No se veían cámaras visibles. Los vecinos parecían vivir lejos, encerrados en sus propios mundos. La casa, por momentos, parecía más un escenario que un hogar. Demasiado silenciosa, demasiado quieta. Como si estuviera ahí solo para ser tomada. En sus conversaciones comenzaron a referirse a ella como el golpe fácil, una oportunidad que no podían dejar pasar. No hablaban de consecuencias, hablaban de reparto. No hablaban de miedo, hablaban de tiempos. Entraron de madrugada. No hubo resistencia. No hubo sorpresa. No hubo ese momento de tensión que uno imagina cuando se cruza una línea importante. La puerta se dio con facilidad y el interior los recibió con una calma casi ofensiva. Muebles caros, espacios amplios, una limpieza que delataba orden y control. Se movieron rápido al principio, pero la facilidad los relajó. Empezaron a sacar pantallas, joyas, relojes, objetos pequeños pero valiosos. El botín crecía y con él crecía una sensación peligrosa, la de estar completamente a salvo. Hablaban en voz baja, se reían, hacían comentarios sobre la vida de los dueños, sobre cómo alguien con tanto dinero podía ser tan descuidado. Fue uno de ellos quien notó primero algo extraño. No porque brillara más que el resto, sino porque no encajaba. En un rincón de la sala, separado del lujo moderno, había un altar. No improvisado. No oculto. Un altar dedicado a la Santa Muerte. Figuras de distintos tamaños,
algunas pequeñas, otras grandes, veladoras ya consumidas, flores secas, amuletos, dijes y billetes colocados con cuidado, como si alguien los hubiera dejado ahí con una intención clara y constante. No era un adorno. No era decoración. Era un espacio activo. Dos de los hombres se quedaron quietos al verlo. Sintieron una incomodidad inmediata, una sensación difícil de explicar, como si hubieran entrado a un lugar que no les pertenecía del todo. El tercero no sintió nada. Para él, aquello no significaba más que otra rareza dentro de una casa ajena. Ya habían cruzado demasiadas líneas como para detenerse ahí. Se acercó al altar sin respeto ni duda. Observó los billetes colocados frente a la figura y, sin pensarlo demasiado, los tomó. No eran muchos comparados con todo lo que ya se estaban llevando, pero los arrancó de ahí con la misma lógica con la que se toma cualquier objeto robado. Si está aquí, es mío ahora. Uno de los otros le dijo que los dejara, que no tocara eso. El comentario duró segundos. La codicia duró más. Salieron de la casa con una camioneta casi llena. Pantallas, joyas, objetos de valor suficiente como para cambiarles la semana, el mes, quizá más. El cálculo rápido hablaba de más de 200,000 pesos. Estaban satisfechos, eufóricos. Decidieron no vender nada esa noche. Dejaron todo dentro del vehículo, convencidos de que al día siguiente sería aún mejor. Cerraron las puertas, se separaron y se fueron a dormir con la tranquilidad de quien cree haber hecho las cosas bien. Lo que ninguno de ellos supo en ese momento es que algo había cambiado desde el instante en que los billetes fueron retirados del altar. Los problemas no llegaron de inmediato. Llegaron como llegan las cosas que realmente importan, despacio, sin ruido. El primero en notarlo fue uno de ellos, el que tenía un hijo pequeño. El niño despertó con fiebre. Al principio no parecía grave, pero la temperatura subía y no bajaba. Medicamentos, compresas, nada funcionaba. En cuestión de horas, el niño comenzó a convulsionar. Pasaron la noche en urgencias. Los médicos hablaban de infecciones, de reacciones inexplicables, de esperar. El padre sentía una angustia que no podía nombrar, una culpa que no sabía de dónde venía. El segundo empezó a soñar. No eran sueños confusos ni simbólicos. Eran escenas claras, violentas, repetitivas. En ellas era atacado, acuchillado, desangrado una y otra vez. Sentía el dolor, el calor, la desesperación de no poder defenderse. Despertaba empapado en sudor, con el cuerpo tenso, convencido durante segundos de que seguía muriendo. Cada noche era peor. Cada sueño duraba más. Al tercer día, el último de ellos tuvo un sueño distinto. No había violencia inmediata. Se vio caminando de nuevo dentro de la mansión. Todo estaba exactamente como aquella noche. El altar seguía ahí. La Santa Muerte estaba frente a él, inmóvil al principio. No habló. No necesitó hacerlo. Se movió de una forma imposible, rápida, antinatural, y de pronto estaba demasiado cerca. Entonces las imágenes comenzaron. Vio a su esposa. Vio a sus hijos. Los vio enfermar, sufrir, morir uno por uno. No era simbólico. No era borroso. Era específico. Era personal. Entendió el mensaje sin que nadie se lo explicara. Despertó gritando, con el corazón desbocado y una certeza clavada en la cabeza. Ese mismo día buscó a los otros dos. No tuvieron que decir mucho. Los tres habían soñado. Los tres habían sentido lo mismo. El miedo superó al dinero. La idea de vender lo robado se volvió impensable. Decidieron regresar. Cuando tocaron la puerta de la mansión, los dueños ya estaban ahí. Confesaron todo. No intentaron justificarse. Devolvieron cada objeto, acomodaron las cosas como estaban antes, colocaron incluso los billetes de vuelta en el altar. El dueño de la casa los observó en silencio durante todo el proceso. No gritó. No amenazó. Cuando terminaron, solo les dijo una cosa, que se fueran, que no regresaran jamás y que entendieran algo muy claro. Esa vez había sido una advertencia. La próxima, no lo sería. Nunca volvieron. Nunca hablaron del tema entre ellos. Pero ninguno volvió a ser el mismo. Porque hay errores que no se pagan con dinero, sino con el miedo permanente de saber que algo, en algún lugar, estaba dispuesto a recordarles que cruzaron un límite que no debían tocar. Historia 2. La deuda que no podía pagar. La segunda historia ocurre en un pueblo cercano, uno de esos lugares donde todos se conocen por nombre, donde las casas guardan historias que no siempre se dicen en voz alta y donde las creencias no son un pasatiempo, sino una forma de sobrevivir.
Allí, la fe no es abstracta. Es práctica. Es desesperada. Y casi siempre nace cuando ya no queda nada más que hacer. La mujer era madre de 2 hijos y cuidaba a la suya, una mujer mayor que llevaba meses consumiéndose lentamente por una enfermedad que los médicos ya no intentaban explicar con optimismo. Cada visita al hospital terminaba igual: estudios, silencios largos, palabras medidas y una conclusión que nadie decía directamente, pero que todos entendían. No había mucho tiempo. La casa se había llenado de ese tipo de silencio pesado que acompaña a la espera de una muerte anunciada. La mujer dormía mal, comía poco y vivía con una culpa constante por no poder hacer más. Fue en una de esas tardes, mientras esperaba noticias afuera de una tienda, cuando notó el colgante. No fue un destello ni una revelación. Fue algo más incómodo. Una figura pequeña, oscura, colgando del cuello de una vecina a la que conocía desde siempre, pero con la que nunca había hablado demasiado. La mujer no preguntó directamente al principio. Observó. Esperó. Hasta que la desesperación la empujó a hacer lo que antes habría evitado. La vecina no sonrió cuando le preguntó. No intentó convencerla. No le prometió milagros. Solo la miró durante unos segundos y le dijo que la Santa Muerte no se buscaba por curiosidad, sino por necesidad. Luego le explicó, con una calma que incomodaba, que no se trataba de pedir, sino de comprometerse. Que las promesas no eran palabras lanzadas al aire. Que lo que se ofrecía debía cumplirse sin excusas. La mujer asintió sin entender del todo. En ese momento habría prometido cualquier cosa. Esa noche, en su casa, improvisó un altar pequeño. Nada ostentoso. Una figura sencilla, velas, agua, flores. Se arrodilló sin saber exactamente qué decir y habló como se habla cuando ya no queda orgullo. Prometió dedicación, respeto, ofrendas constantes. Prometió no olvidar. Prometió cumplir. No pidió riqueza ni favores personales. Pidió una sola cosa: tiempo. Que su madre no muriera. Que pudiera levantarse una vez más sin dolor. A la mañana siguiente ocurrió algo que ningún médico pudo explicar después. Su madre despertó temprano, caminó sola a la cocina y pidió desayuno. No había dolor. No había debilidad. No había señales de la enfermedad que días antes parecía irreversible. Los estudios posteriores mostraron una mejoría inexplicable. En el pueblo comenzaron los murmullos. Algunos hablaban de error médico. Otros bajaban la voz cuando pasaban frente a la casa. Durante semanas, la mujer cumplió. Encendía las velas, limpiaba el altar, dejaba ofrendas. Sentía una mezcla de gratitud y miedo, como si algo invisible estuviera presente incluso cuando no pensaba en ello. Pero el tiempo pasó. La normalidad regresó. Su madre siguió viva. Los niños volvieron a la escuela. Las preocupaciones cambiaron de forma. Y con ellas, las promesas empezaron a diluirse. Primero fue una vela que no se encendió una noche. Luego una ofrenda olvidada. El altar comenzó a llenarse de polvo. La mujer no lo hizo por desprecio, sino por algo más común y peligroso: la costumbre. La sensación de que lo peor ya había pasado. La idea de que quizá nada de eso había sido real, solo una coincidencia afortunada. Fue entonces cuando comenzaron los cambios. El hijo menor empezó a despertarse por las noches llorando. Decía que alguien lo miraba desde la esquina de su cuarto. No tenía rostro, no hablaba, no se movía. Solo estaba ahí. La mujer pensó que eran pesadillas, miedos infantiles. Encendía la luz, revisaba el cuarto, se quedaba con él hasta que se dormía. Pero las noches se repitieron. El niño empezó a negarse a dormir solo. Dibujaba figuras oscuras sin cara. Señalaba siempre el mismo lugar. Al mismo tiempo, la salud de su madre comenzó a deteriorarse otra vez. No de golpe, sino lentamente, como si algo estuviera retirando con cuidado lo que había concedido. Los dolores regresaron. El cansancio. Las visitas al hospital. Esta vez, la mujer sintió algo distinto. No era solo miedo. Era reconocimiento. Una certeza incómoda de haber fallado. Intentó retomar el altar, pero lo hizo desde la culpa, no desde el respeto. Encendía velas apresuradas, dejaba ofrendas sin intención real. Y nada mejoró. Al contrario. El ambiente en la casa se volvió pesado. Los niños evitaban ciertas habitaciones. Los objetos parecían moverse de lugar. La mujer comenzó a soñar con promesas dichas y no cumplidas, con palabras que regresaban como un eco acusador. El golpe final llegó sin aviso. Su hijo mayor, un joven sano, sin antecedentes,
Cayó al suelo una tarde mientras hablaba con ella. Un derrame cerebral. Así lo dijeron los médicos. No hubo explicación lógica suficiente. No hubo tiempo para despedidas. La casa volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era espera. Era pérdida. La mujer se quebró. No culpó a los médicos. No buscó explicaciones racionales. Sabía, en el fondo, que había roto algo. Volvió al altar con una devoción que ya no tenía nada de esperanza, solo de aceptación. Limpió, ofreció, pidió perdón. No para deshacer lo ocurrido, sino para detener lo que aún podía venir. Con el tiempo, las noches se calmaron. El niño dejó de ver la figura. La salud de su madre se estabilizó, aunque nunca volvió a ser la misma. La mujer no volvió a olvidar. Porque aprendió algo que en ese pueblo muchos conocen y pocos dicen en voz alta: no todas las deudas se cobran de inmediato, y no todas las advertencias llegan con palabras. Este relato, como tantos otros que circulan en comunidades y testimonios locales, no habla de castigos espectaculares ni de milagros evidentes. Habla de algo más inquietante. De la sensación constante de que hay compromisos que no se pueden romper sin consecuencias. De que algunas entidades no exigen devoción eterna, solo coherencia. Y de que, una vez que se promete, ya no hay forma de fingir que fue solo una oración más. Historia 3. El nombre que no debía pronunciarse. Esta historia ocurre en el norte del país, en una zona donde el desierto convive con colonias nuevas levantadas demasiado rápido, con casas idénticas y calles que todavía no terminan de sentirse habitadas. Allí vivía un hombre que nunca se había considerado devoto de nada. No era creyente ferviente ni practicante constante. Para él, la religión era algo heredado, costumbre más que convicción. Sin embargo, como muchos otros, aprendió demasiado tarde que no todas las creencias funcionan bajo la misma lógica. El hombre trabajaba en el transporte de mercancías. Pasaba días fuera de casa, cruzando carreteras largas, manejando de noche, sobreviviendo a horarios irregulares y pagos inestables. Tenía una familia pequeña y una presión constante por cumplir. No era ambicioso, pero sí estaba cansado. Cansado de sentir que cualquier error podía dejarlo sin trabajo. Fue ese cansancio el que lo volvió receptivo a una idea que antes habría descartado. Todo comenzó cuando un compañero de trabajo le habló de protección. No de suerte, ni de dinero. Protección. Le contó que en ciertos trayectos había accidentes que no se explicaban, robos que parecían dirigidos, decisiones que salían mal sin razón aparente. Le dijo que él había encontrado una forma de cuidarse. No dio detalles al principio. Solo mencionó que desde que había hecho el acuerdo, no había vuelto a tener problemas en carretera. Días después, el hombre visitó por primera vez un altar que no era suyo. Estaba en una casa pequeña, con paredes llenas de imágenes y veladoras encendidas incluso de día. La figura de la Santa Muerte estaba al centro, vestida de oscuro, rodeada de ofrendas simples. No sintió miedo inmediato. Sintió algo peor, una sensación de atención. Como si no fuera él quien observaba, sino al revés. Le explicaron las reglas con claridad. No se trataba de rezar cuando convenía. No se trataba de usar la imagen como amuleto. Se trataba de respeto absoluto. De no burlarse. De no mentir. Y, sobre todo, de no pronunciar su nombre a la ligera, fuera del altar o del acto consciente. El nombre no era decorativo. Era un llamado. El hombre aceptó sin entender del todo. No prometió grandes cosas. Solo respeto, una ofrenda mensual y silencio. A cambio, pidió algo concreto: llegar siempre a casa. No importar la carretera, el clima o la hora. Llegar. Durante meses, todo funcionó. Trayectos peligrosos se resolvían sin incidentes. Accidentes ocurrían metros delante o detrás de él, nunca donde estaba. Robos evitados por minutos. Comenzó a confiar. No en la entidad, sino en el resultado. Y esa diferencia fue el principio del problema. Con el tiempo, el altar que había improvisado en casa se volvió algo secundario. No lo quitó. No lo destruyó. Simplemente dejó de prestarle atención. Encendía velas solo cuando se acordaba. Las ofrendas se volvieron simbólicas. El respeto se transformó en rutina vacía. Y con la rutina llegó algo peor, la broma. Una noche, en una reunión con amigos, alguien mencionó el tema. El hombre, ya relajado por el alcohol, habló de más. Mencionó el nombre. Se rió. Dijo que la Santa Muerte lo cuidaba, que era como un seguro extra. Hizo comentarios que trivializaban lo que antes había tratado con cuidado.
Pronunció el nombre varias veces, fuera de cualquier contexto ritual, como si fuera una palabra cualquiera. Esa noche soñó con una carretera interminable. No había accidentes, no había amenazas visibles. Solo manejaba. En el asiento trasero, alguien respiraba. No hablaba. No se movía. Solo respiraba, muy cerca. Despertó con la sensación clara de no haber estado solo. A partir de entonces, comenzaron los cambios. No inmediatos, no espectaculares. Pequeños errores. Distracciones. Olvidos. Un espejo que se rompía sin razón. Un motor que fallaba de repente. Nada grave, pero constante. La sensación de estar siendo observado regresó, esta vez sin la calma inicial. Un día, mientras manejaba de madrugada, escuchó su nombre. No por radio. No por teléfono. Dentro del vehículo. Frenó de golpe. No había nadie. Continuó el camino con las manos temblando. Al llegar a casa, intentó encender una vela en el altar. No prendió. Intentó otra. Tampoco. Pensó que era casualidad. Esa semana, su hijo comenzó a despertarse por las noches diciendo que alguien se paraba junto a su cama. No lo veía claramente. Solo sabía que estaba ahí. El hombre no dijo nada. Volvió al altar con una mezcla de miedo y urgencia. Prometió corregir su error. Pidió disculpas. Encendió velas nuevas. Pero algo había cambiado. La sensación de protección ya no estaba. El accidente ocurrió un mes después. No fue grave. No fue mortal. Fue peor. Un choque leve, suficiente para dejarlo atrapado durante horas dentro del vehículo, consciente, escuchando cómo su respiración se mezclaba con otra que no era suya. No vio nada. No escuchó palabras. Solo entendió algo con absoluta claridad. El acuerdo seguía vigente, pero ya no estaba de su lado. Sobrevivió. Llegó a casa. Quitó el altar con cuidado. No lo destruyó. No lo regaló. Lo guardó en cajas separadas. Nunca volvió a pronunciar el nombre. Nunca volvió a bromear. Y aunque siguió trabajando, nunca volvió a sentirse protegido. Porque aprendió algo que ahora repite en voz baja cuando alguien le pregunta: no todas las entidades castigan rompiendo cuerpos. Algunas castigan retirándose. Dejándote solo justo después de que aprendiste a depender de ellas. Estas historias no buscan convencerte de creer ni de temer, sino de recordar algo esencial. Hay promesas que no se rompen sin consecuencias y límites que no deben cruzarse por curiosidad, necesidad o codicia. La Santa Muerte, como muchas otras entidades, no persigue a quienes dudan, sino a quienes pactan y luego olvidan. Si estas historias te dejaron esa incomodidad silenciosa, esa sensación de que algo observa incluso cuando nadie más lo hace, entonces ya entendiste el mensaje. En Historias Sombrías de Nox seguimos reuniendo testimonios, relatos y experiencias donde lo inexplicable no grita, espera. Si quieres seguir escuchando historias que no buscan asustar con sustos fáciles, sino dejar una marca que se queda contigo después del video, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no hablamos de ficción ligera, hablamos de aquello que muchos prefieren no contar, pero que sigue ocurriendo.